¿Qué tal? Saludándoles una vez más en ese tiempo que el Señor ha permitido que tengamos para poder retomar el estudio de la palabra del Señor, retomar el estudio que estamos llevando del Apocalipsis cada semana, avanzando poco a poco con la dirección del Espíritu Santo para poder ir comprendiendo qué es lo que Él quiere para nosotros, sobre todo que analicemos cada extracto, cada parte que estamos estudiando para que podamos de una vez comprender ese plan perfecto de Dios. Ya estamos casi llegando a la mitad del libro, gracias al Señor que ha permitido que avancemos hasta este capítulo 11 que lo empezaremos el día de hoy y que sobre todo cada uno de nosotros empecemos a catalogar todo ese estudio. Ya hemos atravesado diferentes etapas en las que hemos visto muchas situaciones en las que quizás estamos incurriendo o estamos fallando también. Pero lo importante es, como he mencionado cada semana en este estudio, es que cada uno de nosotros ha tenido por lo menos una oportunidad que el Señor nos ha dado para salvación. No será nunca un requisito para llegar a la eternidad con Él el asistir a la iglesia, el tener familiares cristianos, el haber nacido en un hogar cristiano, el saberse muchos versículos, el tener células en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no será el requisito para llegar al cielo, porque sabemos que hay uno solo, que es el tener a Jesús en el corazón. Y cada una de estas personas que está atravesando esta situación en la gran tribulación, las está pasando por una sola razón, como ya lo hemos detallado. Porque estas personas no tuvieron a Cristo en su vida, o más bien, porque estas personas, las oportunidades que tuvieron de ser salvas, las desaprovecharon. Ahora, adentrándonos al capítulo 11, vamos a ver sobre dos testigos que se presentarán en ese tiempo. Dos testigos que serán quienes, contrariamente a lo que esté sucediendo en ese episodio apocalíptico, se tomen la autoridad de Dios y empiecen a hablar del Evangelio, aún con tanta oposición. Y hemos visto en todo el transcurrir de tiempo de estos 10 capítulos que ya terminamos, escenas similares, ¿no? Tal y cual pasó en el capítulo 6 con los sellos, cuando hubo un grupo de redimidos que en la tribulación reconocieron a Jesús, se salvaron y llegaron al trono de Dios, o a la presencia del trono de Dios. Vimos también en el capítulo 7, y lo volveremos a ver en el capítulo 14, aquellos 144,000 judíos que también tendrán esa difícil misión de transmitir el Evangelio, las buenas nuevas, en esa época de persecución. Hoy, hablando de estos dos testigos, serán aquellos, como la palabra significa, ¿no? Aquellos que den testimonio de la obra de Cristo. ¿Tendrán algún efecto? Sí. ¿Tendrán alguna aceptación? En parte también. Pero lo importante es que nosotros hagamos conciencia de que testigos no solamente son unos cuantos. Testigos tenemos que ser todos, porque así lo dijo Jesús cuando ascendió a los cielos: me sean testigos. Así que empecemos, vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar viendo el versículo 1, que es lo que nos dice. Dice así el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora, no sé si algo llama la atención a priori cuando se lee este versículo. A la vista hay algo que salta inmediatamente, y es la palabra templo. ¿De dónde salió este templo del tiempo de la tribulación? Regresemos un poco en el contexto de lo que son los templos bíblicos y los templos de Israel. Regresemos y analicemos un poco esto. Sabemos bien que el primer templo construido fue el de Salomón. Cuando él fue rey de Israel,
Lo hizo, según la Biblia, en 7 años y fue con los mejores materiales de la época, de la mejor madera, oro, piedras preciosas, etcétera. Este fue el templo en que se empezó a adorar en el lugar lo que después se conoció como el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera. Cuando los babilonios conquistaron a Judea, al reino de Judea, dice la palabra del Señor que ellos destruyeron por completo ese templo. Cuando regresando del cautiverio 70 años después, vino tanto Zorobabel como el sacerdote Josué, esto está en el libro de Esdras, ellos reconstruyeron el templo y volvieron a ofrecer el sacrificio allí, es decir, este era el segundo templo. Vino o pasó el tiempo y se dice que en la historia que el rey Herodes el Grande reconstruyó ese templo y lo hizo muy lujoso y muy hermoso el templo. Ese fue el tercer templo que se le conoce. Ahora, después de que Jesús, o más bien antes de que el Señor Jesús sea crucificado, él dio una profecía sobre el templo y él dijo, ¿no?, que no quedará piedra sobre piedra, que quedará destruido por completo ese templo, que así fue en la realidad. En el año 70 los romanos invadieron Jerusalén. El general Tito, que comandaba ese ejército, destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó el tercer templo. Israel quedó sin templo y de allá, del año 70 a la fecha, no ha habido reconstrucción del templo. Inclusive ustedes pueden ver en programas de televisión, en documentales, pueden entrar al YouTube y pueden ver de que un muro de ese templo es ahora lugar de peregrinación, que es el famoso Muro de los Lamentos en Jerusalén. Pero a ver, ¿qué pasó acá? Acá nos habla Juan de un templo. ¿De dónde salió este templo? Se sobreentiende, y cuando ya empezaremos a mirar los capítulos siguientes, al final del Apocalipsis, notaremos de que se reconstruirá un templo, pero al final, ya para una adoración eterna al Señor. Entonces ese será el quinto templo, porque acá estamos viendo quizás al cuarto templo. Pero ¿de dónde salió ese templo? Es lo más probable o lo más posible, como ya lo veníamos viendo en los capítulos anteriores, de que al entrar el anticristo en un reinado de paz, que fue en un principio, recordemos que hablábamos de la tribulación, se dividía en dos: los primeros 3 años y medio eran años de paz, los segundos 3 años y medio eran años de, en realidad, de la gran tribulación. Quizás en los 3 años y medio primeros se hizo las alianzas estratégicas de este hombre para poder juntar a judíos y palestinos, construir este templo en Jerusalén y él recibir la adoración como el Mesías. Este es el templo del que está hablando Juan en el capítulo 11. Ese templo que se reconstruye en el tiempo de la tribulación para dar el recibimiento al anticristo como el Mesías. Pero ¿qué pasa con este templo? Le dice Quino que a Juan se le fue dada una caña semejante a una vara de medir y se le dijo que se levante y mida el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora, hay otro aspecto histórico, arqueológico más que histórico, que dicen los arqueólogos que donde hoy está Jerusalén, o donde debió estar ubicado el templo original de Salomón, unos dicen que es donde ocupa la famosa mezquita esta de los musulmanes que está en Jerusalén, la cúpula de la roca, o la mezquita de Omán, como la llaman, que está en ese lugar exacto. Pero la arqueología ha dicho lo contrario, ha dicho que el templo de Jerusalén estará quizás unos metros más alejado de ese lugar. Así que no es tan exacto. Entonces la posibilidad también sea de que se construya el templo junto con la mezquita de los musulmanes, para que nadie tenga conflicto, porque ahora el conflicto grande entre judíos y palestinos es ese, el lugar del templo. Los judíos quieren reconstruirlo, pero los palestinos dicen no, porque acá está nuestra mezquita. Entonces quizás la arqueología les dé la razón y diga, está un poquito más allá, construyen y todos vivimos en paz juntos con el anticristo. Es muy probable eso también. Pero le dice aquí que mida el templo, pero le da una explicación clara de lo que tiene que medir. Le dice, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Es decir, como que habláramos del lugar santo y el lugar santísimo, de los que adoran y del lugar santísimo. Y le dicen el 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad
42 meses. Entonces está hablando del tiempo de la gran tribulación, que los que no son judíos, los gentiles, dice, hollarán o estarán en la ciudad, humillarán a la ciudad de Jerusalén durante 42 meses, es decir, 3 años y medio, de los 3 años y medio que hemos venido hablando. Pero, ¿qué más hace aquí? Dice en el 3, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Daré a mis 2 testigos. No se explica quiénes son estos personajes, no se da ni siquiera el nombre de uno o de otro, no se dice exactamente de dónde proceden, pero obviamente serán judíos porque son testigos de Dios. Y dice que ellos estarán allí, ¿en donde? En la santa ciudad, es decir, en Jerusalén, y les dará tiempo de 1260 días para que profeticen vestidos de cilicio. Igual 3 años y medio. Versículo 4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Esta es una referencia a Zacarías capítulo 4, cuando Zacarías el profeta habla de esto mismo. De aquellos testigos dice que serán como 2 olivos y como 2 candeleros, que estarán delante de Dios, o en otras palabras, que vendrán de parte de Dios. Pero a ver, el olivo es aquel fruto que da el aceite, y el candelero provee calor o da fuego. Asemejémosle esto a lo que es del Espíritu Santo, ¿no? Que es del aceite y es del fuego. Es decir, ellos estarán investidos de toda la autoridad del Espíritu Santo para predicar en ese tiempo de tribulación. Versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Es decir, ellos tendrán poder de Dios para hacer milagros, para que la gente note que son personas diferentes. Pues no es que es cualquiera que asomó por ahí y dice cualquier babosada y ya, sino que en realidad ellos tienen la investidura del Espíritu Santo para poder hablar con esa autoridad. Y sobre todo, como dice aquí, tendrán poder para enfrentar a los que quieran dañarlos hasta que cumplan la misión por la que ellos aparecerán. Que sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguien quiere hacerles daño, morirá de esa misma forma. Pero notemos el versículo 6, ¿no? Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. ¿A quiénes nos recuerda este versículo 5? ¿A qué personajes nos lleva a pensar automáticamente? ¿Quién en el Antiguo Testamento oró para que nos llueva? Fue Elías. ¿Quién en el Antiguo Testamento hizo que las aguas se conviertan en sangre? Fue Moisés. Entonces, por este versículo muchos dicen que esos 2 testigos serán tanto Moisés como Elías. Otra cosa que dicen es por lo que sucedió en la transfiguración, ¿no? Que quienes estuvieron allí fueron Moisés y Elías, representando la ley y a los profetas. Es decir, el cumplimiento de lo que Jesús hizo. Y acá muchos dicen eso, o sea, yo insisto en esto, no podemos decir son tal o cual persona porque no se nos da mucha referencia. Pero bajo este versículo muchos han tomado en decir, los 2 testigos serán Moisés y Elías. Puede ser que sí, puede ser que no se lo sabe. Pero tampoco nos caigamos en el dogmatismo de decir son estos y punto. No, dejemos aquí una puerta abierta, pero por la referencia de este versículo podría ser tanto Moisés y Elías, sobre todo, como les digo, porque el uno representa la ley y el otro representa a los profetas. Y en los 2 se centró lo que Jesús hizo. Ahora, dice el versículo 6, que ya lo leímos, que ellos tienen poder, dice, para hacer que no llueva y poder para que las aguas se conviertan en sangre. Ahora, quiero que empecemos a notar lo que pasa a partir del versículo 7, cómo la historia de estos 2 personajes cambia radicalmente. Miremos lo que dice el versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo. ¿Quién es este personaje? Ya lo veremos en unos 3 capítulos más adelante, en unos 2 capítulos más adelante, mejor. Es el anticristo. Pero ¿por qué hizo el anticristo esto? Es porque, como ya le hemos venido diciendo, por autoridad de Dios.
Porque miremos que estos dos testigos tenían el poder para enfrentar a sus enemigos, pero de pronto asoma esta bestia que sube del abismo, dice aquí, y los mata, los aniquila en un instante, con esa autoridad plena de Dios, aunque en un principio no entendemos su voluntad, pero termina haciéndose válida la voluntad de Dios después de todo. Entonces repitamos, dice, cuando hayan acabado su testimonio, por eso es la parte importante, ¿no? Que les decía, ellos realizaron lo que tenían que hacer y se acabó. No tenía nada más que aumentar, pues. Y eso es en la vida de cualquier persona. O sea, yo estoy aquí en la tierra hasta cuando cumple el propósito de Dios. Cuando ya cumple ese propósito de Dios, mi existencia dejará de ser. Y cualquier persona será así. Si la existencia o el propósito de Dios en una vida es a los 20 años, pues esa persona llegará a los 20 años y punto. Pero lo importante es que esa persona esté preparada y esté lista para encontrarse con su Creador. Porque nadie sabe, ¿no? Muchos, insisto yo en esto siempre, muchos decimos, nah, yo soy joven, soy adolescente, soy todavía una persona que tiene enterito disfrutar la vida. Pero nadie sabe, pues, lo que puede pasar mañana. Pero lo que sí sabemos es donde yo pasaré la eternidad. Porque si tengo a Cristo, de ley voy con Dios, y si no tengo a Cristo, de ley me voy al infierno. Entonces eso es lo que hay que hacer diferencia, ¿no? No cómo y cuándo moriré, porque eso nadie lo sabe, sino cómo me iré yo de este mundo. Eso es lo más importante. Entonces aquí los testigos cumplieron el propósito de Dios, vino el anticristo y los mató. Pero ¿qué pasó? Miren, notemos algo en el versículo 8. Dice así el versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es decir, los cuerpos quedarán exhibidos en la plaza de Jerusalén, porque dice claramente, ¿no? La ciudad donde el Señor fue crucificado. Pero notemos esos dos nombres espirituales que le ponen a la ciudad de Jerusalén. Dice, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma por su perversión y Egipto por el sometimiento o por la forma que quieren someter al pueblo de Dios, tal y cual pasaba en Egipto. Por eso se les llama espiritualmente así, dice, y donde el Señor fue crucificado, es decir, en Jerusalén. Estarán, dice, los dos cadáveres en la plaza de la gran ciudad, es decir, de Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, notemos algo acá. Hace unos años atrás, muchos decían que aquí la profecía estaba hecho un relajo, decían, porque esto no puede pasar. Lo que dice el versículo 9 del Apocalipsis 11 es algo mentira y es una fantasía, decían. Hace unos 20, 25, yo me acuerdo cuando era joven, adolescente en la iglesia, muchos tomaban de esto para decir, ahí está bien, se da cuenta como la Biblia se equivoca. Pero pasó el tiempo y hoy este episodio, vamos bien, episodios como estos son reales. Que si yo cojo mi celular, hago una transmisión en vivo, a mí me pueden estar mirando en el mundo entero en ese mismo instante. Y sabemos que es así. Cuando hay una noticia, se prende el noticiero y sale, aunque sea en el fin del mundo, dicen, hubo un terremoto en no sé dónde y todo el mundo lo vio en ese instante. Hubo una inundación y todo el mundo lo vio. Ahora con el virus que estamos pasando, pasa algo y todo el mundo se entera al instante de los síntomas, de las prevenciones, etcétera. En un ratito todo el mundo se entera. Así que hoy es muy posible, es demasiado posible, es real de que haya un evento que todo el mundo lo mire. Insisto, hace unos años atrás era imposible imaginarnos de esto. Imagínense en el tiempo de Juan. Juan lo escribió y Juan, en su tiempo no había nada de tecnología. Y él escribe esto, ¿no? Y también quizás pensarían, diré, chuta, ¿esto será que pasa? Dice que los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y por 3 días y medio estarán los cadáveres de estos dos testigos en medio de la plaza de Jerusalén. Y todo el mundo estará allí pendiente, ¿no? Imagínense cómo serán las transmisiones en directo, las transmisiones en vivo, los noticieros, los celulares, las historias en redes sociales, etcétera. Dirán, miren, aquí está pasando esto, y la gente pasará con sus cámaras, sus celulares, hará transmisiones en vivo, hará parodias de eso, subirán memes, etcétera. Pero es algo real, ¿no? Que pasará.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucederá más adelante? Miren versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán entre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora, miremos este versículo 10, es interesante, ¿no? Dice que la gente a nivel mundial, dice, se enviarán regalos, se felicitarán, se volverán todos prácticamente una sola nación en torno a los dos muertos. Y si ustedes analizan este versículo, se darán cuenta que esta es la única vez en el tiempo de la tribulación que se menciona aquí en la Biblia, es la única vez que habrá regocijo y habrá alegría. Es la única vez, porque se dan cuenta todo el entorno que rodea la tribulación es muerte, es persecución, es destrucción, etc. Y aquí la única parte que se menciona que habrá regocijo y alegría es esta en el capítulo 11. Es como que diríamos que es el último carnaval que se celebra en la historia de la humanidad. Porque el mundo entero se regocijará en una fecha que ellos le dirán, hasta dirán que será un feriado mundial. Porque todos estarán felices. ¿Por qué? Notemos la final del versículo. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ellos les llamaban la predicación del evangelio como un tormento. Tal y cual nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando alguien se me acerca y yo estoy mal y me dice, ¿sabes qué? Estás en pecado, no sigas haciendo esto. Dentro de mí estoy que le odio a esa persona y digo, ¿por qué no se callará? Y es un tormento. Porque, como dijo el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y eso es muy cierto. Y mucha gente que escucha el evangelio antes de recibirlo con gozo dice, ¿qué me está hablando? Y les molesta y no les gusta y les hace sentir mal, les hace sentir como que enojados. A veces hasta le maltratan a la persona que le habla, porque es un tormento para aquellas personas que no quieren vivir en la paz de Cristo. Y si para ustedes que están mirando esto, el evangelio está siendo un tormento, cuando alguien les anuncia, les dice, no te lleves con esta persona, no hagas esto, no te influencies de esta manera, no vayas por este camino, ¿a ustedes les parece un tormento? Pues pongan una balanza a todo esto, están yendo por el camino incorrecto, por el camino equivocado. Así que hay que decir, Señor, en realidad si me he equivocado, quiero corregir ese camino. Porque para la gente que se pierde el evangelio será un tormento, lastimosamente. Y dice el versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. A ver, hagamos una descripción de esto. Es como que pasaron 3 días y medio. Resulta que la gente estaba ahí, pasaban con sus cámaras, hacían transmisiones, los noticieros, decían, miren esos personajes, venían aquí, nos atormentaban y ahora están muertos y tirados de una plaza, y de pronto, mientras les estaban grabando, una mano se empezó a mover, un pie se empezó a mover, una pierna se empezó a flexionar, el color de su palidez de muertos 3 días y medio empezó a cambiar, empezaron a tener color de piel, se empezaron a mover los ojos, se empezó a mirar una respiración, inhalaba, exhalaba el uno, el otro también empezó a respirar y la gente empezará otra vez las transmisiones, los mensajes en vivo y todo eso empezarán, miren, ¿qué está pasando? Y de pronto el uno se sienta, se endereza, se para, el otro hace lo mismo y la gente se empezó a alarmar. Porque dice aquí el versículo 11 que cayó gran temor sobre los que los vieron. Y lógico, pues. Si ustedes ven a un muerto que se para y empieza a caminar, normal que uno le dé medio miedo. Y la gente a nivel mundial que estaba transmitiendo todo este evento, igual será un evento tenaz, ¿no? Que todo el mundo verá y dirá, ¿y qué está pasando? Pues estos dos muertos los vimos 3 días tirados allí en la plaza y de pronto se empezaron a levantar. Y ya hay algo más que pasó acá. Versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Tenaz en realidad. De pronto están 3 días muertos, se levantan y una voz del cielo que les dice vengan. Y ellos empezaron a flotar y se fueron de la superficie de la tierra, pasaron la atmósfera, la estratosfera y llegaron al seno de Dios. Y todo eso a vista de la humanidad entera. ¿Cuál fue la respuesta de la humanidad? Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria
al Dios del cielo. Se dan cuenta, dice que hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, 7,000 personas murieron, pero hubo algo. La gente de Jerusalén le dio la gloria al Dios del cielo. Cuando a veces pensamos que nuestras palabras no son escuchadas, no son reflejadas en lo que decimos, son menospreciadas según nosotros, hay una semilla que queda ahí, porque eso es el Evangelio. Y aquí, aunque hubo este evento después de la predicación de estos 2 testigos, aunque los mataron, pero después cuando ellos levantaron su vida nuevamente y ascendieron al cielo, la gente reconocería y diría, esto es por un poder superior. Y reconocieron la autoridad de Dios, porque así tiene que ser. Todo está sometido a la autoridad de Dios, nada está fuera de la voluntad del Señor. Y concluye esta parte y dice el segundo ahí pasó, he aquí el tercer ahí viene pronto. Como resumen a todo esto y como una aplicación, nosotros debemos empezar a ser testigos del Señor. Tenemos a nuestro alrededor mucha gente que nos conoce, empezando por nuestra familia, teniendo amigos, sea en los estudios, sea en los trabajos, sea en el barrio. Tenemos gente con la que compartimos mucho tiempo. Y ¿saben qué? A todas esas personas nosotros jamás les hemos dicho que se van a condenar, o más allá que decirles que se van a condenar, jamás les hemos dicho que hay esperanza para su vida, que hay esperanza no solo para su vida presente, sino también para su vida eterna. Y esa esperanza es Jesús. Nosotros nos hemos rodeado de miles de personas en nuestra vida, miles, porque es así. Desde que empezamos a relacionarnos con gente, al rato que uno entra a los estudios, cuando es niño pequeño, pasa por el colegio, algunos por la universidad que están ahora, se ha relacionado con un montón de gente, ni se diga en el barrio, como les digo, en la familia. Muchísima gente nosotros conocemos de nuestro transcurrir de vida. Pero ¿cuántas de ellas supieron que en realidad somos hijos de Dios? ¿Cuántas de esas personas supieron de que hay una vida eterna y hay una vida de condenación al final? Quizás ni siquiera se enteraron porque nosotros igual hacíamos cosas que ellos hacían. Peor aún, todavía nosotros les invitábamos a hacer cosas para pecar. Entonces, ¿con qué cara les podríamos decir algo? Pero miren, esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Estos 2 testigos jamás tuvieron miedo de enfrentarse a un mundo recontra hostil. Y claro, porque podemos decir a veces, mira, es que yo no predico el evangelio, yo no le hablo a mi amigo, porque ya sé que mi amigo es medio belicoso y me va a armar relajos si le digo que soy cristiano y tanta cosa. Sí, miren a los 2 testigos en qué circunstancias ellos hablaron del evangelio. En medio de todo un mundo de condenación y en medio de todo un montón de gente que se quedó por no tener a Cristo. Y a ellos no les importó que les atacaban, que les mataron inclusive, pero cumplieron su misión. Ahora nos corresponde a nosotros cumplir la misión como hijos de Dios y decirle, Señor, si te he fallado, si no he cumplido lo que tú has dicho, primero quiero yo ser responsable con mi propia vida para poder llevar un mensaje que tenga valor y respaldo. Que el Señor nos permita seguir adelante en este caminar cristiano y sobre todo a analizar nuestro corazón, a ponerlo en una balanza y decir, Señor, ¿cómo estoy? ¿De qué forma en realidad me he portado contigo? ¿De qué forma te he defendido como hijo de Dios? Sigamos adelante en este camino que es el mejor que hayamos podido elegir, pero que también es muy difícil. Y que a diario le pidamos la dirección al Señor y cada que leemos su palabra, Él nos continúa hablando de una mejor manera. Dios los bendiga y nos estaremos viendo la próxima semana si el Señor lo permite, si aún estamos en este mundo y si el Señor así lo quiere.